Domingo 7 de julio, un día de sol espléndido, casi otoñal, fuimos a Carrasco. La playa estaba abierta, tal vez debido a que en pleno julio la gente no se anima a creer en el buen tiempo. Nos sentamos en la arena, así con la playa vacía. Las olas se veían imponentes, son ellas solas las que gobiernan el paisaje. En ese sentido me reconozco lamentablemente dócil, maleable. Veo ese mar implacable y desolado, tan orgulloso de su espuma y de su coraje, apenas mancillado por gaviotas ingenuas, casi reales, y de inmediato me refugio en una irresponsable admiración, pero después, casi enseguida, la admiración se desintegra y paso a sentirme tan indefenso como una almeja, como un canto rodado. Ese mar es una especie de entidad. Cuando yo era niño, él golpeaba y golpeaba, pero también golpeaba cuando era niño mi abuelo. Cuando era niño, el abuelo de mi abuelo, una presencia móvil pero sin vida, una presencia de las olas oscuras, insensibles, testigo de la historia, testigo inútil, porque no sabe nada de la historia. Y si el mar fuera Dios, también un testigo inservible, una presencia móvil pero sin vida. Avellaneda también lo miraba, con el viento en pelo, sin pestañear. ¿Vos crees en Dios? Dijo continuando el diálogo que había iniciado yo. Mi pensamiento, no sé, yo que no sé, no sé yo querría que Dios existiese, pero no estoy seguro. Tampoco estoy seguro de que Dios, si existe, vaya a estar conforme con nuestra credulidad a partir de algunos datos desperdigados e incompletos. Pero si es tan claro, vos te complicas porque querés que Dios tenga rostro, manos, corazón. Dios es un común denominador. También podríamos llamarlo la totalidad. Dios es esta piedra, mi zapato, aquella gaviota, tus pantalones, esa nube, todo. ¿Y eso te atrae? ¿Eso te conforma? Por lo menos me inspira respecto a mí. Me inspira respeto. A mí no puedo figurarme a Dios como una gran sociedad anónima. Lunes 8 de julio. Esteban ya se levanta. Su enfermedad nos ha dejado un buen saldo. Tanto a él como a mí. Hemos tenido 2 o 3 conversaciones francas, verdaderamente saludables. Incluso hablamos alguna vez de generalidades, pero con naturalidad, sin que el mutuo fastidio dictara las respuestas. Martes 9 de julio. Así que tengo miedo de que dentro de 10 años ella me ponga cuernos. Miércoles 10 de julio. Vigna, Vignale lo encontré por Sarandi. No tuve más remedio que escucharlo. No parecía feliz. Yo estaba apurado, así que tomamos un café en el mostrador. Allí, en voz alta, en ese estilo de, de estentorea, estentorea confidencia que él cultiva, que me relató el nuevo capítulo de su idilio. Qué mala pata, che. Mi mujer nos agarró. ¿Te das cuenta? No nos pescó lo que se dice en fragante, solo nos estábamos besando, pero te imaginas el bochiche que armó la gorda en su propia casa, bajo su propio techo, comiendo su propio pan. Yo, que soy el propio marido, me sentía como una cucaracha. Elvira, en cambio, lo tomó con una gran serenidad y se mandó la teoría del siglo, que ella y yo siempre habíamos sido como hermanos y que lo que mi mujer había visto que era eso, justamente un beso fraternal. No me sentí de lo más incestuoso y la gorda armó una bronca descomunal. Están arreglados, dijo. Si se figura que me voy a quedar mansita como el, el tarado de Francisco, habló con mi suegra, con los vecinos, con el almacenero. A las 2 horas todo el barrio sabía que la loquita esa se le había querido quitar el marido. Por su lado, el viral habló enérgicamente con Francisco y le dijo que le estaban insultando, que no se quedaría en esa casa ni un solo minuto más. Se quedó sin embargo como 3 horas y el curso de las cuales me hizo una cosa muy fea, lo que se dice muy fea. Fíjate que Francisco a todo decía que sí, el tipo no era nada peligroso, pero la gorda insistía. Gritaba 2 o 3 veces, se le fue encima a la Elvira y entonces la Elvira en uno de esos momentos de terror, a que no sabe qué le dijo, que en qué cabeza cabía que ella se fuera.
a fijar en una porquería como yo. ¿Te das cuenta? Y lo peor de todo es que en eso la convenció la otra, y la gorda se quedó tranquila. Pero te das cuenta, te juro que esto no es lo peor, no se lo perdona a la Elvira. Que se vaya nomás, ella y su cornudito. Después de todo, mira, no está tan buena como me parecía. Además, ahora que dejé de ser un marido fiel, he llegado a la conclusión de que puedo tener programitas más jóvenes, más fresquitas, sobre todo que no tenga nada que ver con el rubro hogar, que para mí siempre fue sagrado, y de paso la gorda no se preocupa, pobre. Sábado 13 de julio, ella está a mi lado, dormida, estoy escribiendo en una hoja suelta, esta noche lo libreta, esta noche lo pasaré a la libreta, son las 4 de la tarde, el final de la siesta, empecé en una com- com- comparación y terminé con otra. Está aquí al lado mío, el cuerpo de ella. Afuera hace frío, pero aquí la temperatura es agradable. Más bien hace calor. El cuerpo de ella está casi al descubierto. La frazada y las sábanas se han deslizado hacia un costado. Quise comparar este cuerpo con mis recuerdos del cuerpo de Isabel. Evidentemente eran otras épocas. Isabel no era delgada, sus senos tenían volumen y por eso caían un poco, y su ombligo era hundido, grande, oscuro, de márgenes gruesos. Sus caderas eran lo mejor, lo que más me atraía. Tengo una memoria táctil de sus caderas. Sus hombros eran llenos de un blanco rosáceo. Sus piernas estaban amenazadas por un futuro de varices, pero todavía eran hermosas, bien torneadas. Este cuerpo que está a mi lado no tiene absolutamente ningún rasgo en común con aquel. Avellaneda es flaca. Su busto me inspira un poquito de piedad, sus hombros están llenos de pecas, su ombligo es infantil y pequeño, sus caderas también son lo mejor, o será que las caderas siempre me conmueven. Sus piernas son delgadas, pero están bien hechitas. Sin embargo, aquel cuerpo me atrajo y este me atrae. Isabel tenía en su desnudez una fuerza inspiradora. Yo la, yo la contemplaba inmediatamente, todo a mi ser era sexo. Todavía por qué pensar en otra cosa. Avellaneda tiene en su desnudez una modestia sincera, simpática inerme, un desemparo que es conmovedor. Me atrae profundamente, pero aquí el sexo es solo un tramo de la sugestión del llamamiento. La desnudez de Isabel era una desnudez total, más pura quizá. El cuerpo de Avellaneda era una desnudez con actitud. Para quererla Isabel bastante consentirse atraído por su cuerpo. Para querer la Avellaneda es necesario querer el desnudo más la actitud, ya que esta es por lo menos la mitad de su atractivo. Tener a Isabel entre los brazos significaba abrazar un cuerpo sensible a todas las reacciones físicas y capaz también de todos los estímulos lícitos. Tener en mis brazos la concreta delgadez de Avellaneda significa abrazar, además su sonrisa, su mirada, su modo de decir, el repertorio de su ternura, era su reticencia a entregarse por completo y las disculpas por su reticencia. Bueno, esa era la primera comparación, pero vino la otra, y esa otra me dejó gris, demasiado. Mi cuerpo de Isabel y mi cuerpo de Avellaneda, qué tristeza. Nunca he sido un atleta, líbreme Dios, pero aquí había músculos, aquí había fuerza. Aquí había una piel lisa, tirante, y sobre todo no había tantas otras cosas que desgraciadamente ahora hay. Desde la calvicie desequilibrada, el lado izquierdo es el más desierto, la nariz más ancha, la verruga del cuello, hasta el pecho con islas pelirrojas, el vientre retumbante, los tobillos varicosos, los pies con incurable deprimente micosis. Frente a Avellaneda no me importa, ella me conoce así, no sabe cómo he sido, pero me importa ante mí. Me importa reconocerme como un fantasma de mi juventud, como una criatura de mí mismo, una caricatura de mí mismo. Hay una compensación quizás, mi cabeza, mi corazón, en fin. Yo como ente espiritual ah, quizás sea hoy un poco mejor que en los días y las noches de Isabela, solo un poco mejor. Tampoco conviene ilusionarse demasiado. Seamos equilibrados, seamos objetivos, seamos sinceros. Vaya, la respuesta es ¿eso cuenta? Dios, si es que existe, debe de estar allá arriba haciéndose cruces. Avellaneda, o ella existe, está ahora acá abajo abriendo los ojos. Al fin de cuentas, puede ser que Aníbal tenga razón, que yo le esté sacando el cuerpo al matrimonio, más por miedo al ridículo que por defender el futuro de Avellaneda, y eso no estaría bien, porque hay una cosa cierta, y es que la quiero.
es que la quiero. Esto lo escribo solo para mí, así que no importa que suene cursi, es la verdad puro, punto. Por lo tanto, no quiero que sufra. Yo creía, en realidad creía saberlo, que estaba eludiendo una situación estable para que Avellaneda siempre estuviera libre, para que dentro de unos años no sintiera encadenado a un vejestorio. Si ahora resulta que eso era solo un pretexto ante mí mismo, mientras que la verdadera razón era una especie de seguro contra futuros engaños. Está bastante claro que había que cambiar toda la estructura, todo el aparato exterior de esta unión. Quizás ella sufra más con una situación clandestina, siempre provisoria, que sintiéndose amarrada a un tipo que la doble en edad. Después de todo, en mi miedo, el ridículo le estoy juzgando mal, y eso es una porquería de mi parte. Yo sé que es buena persona, que está hecha de buena pasta. Sé que si alguna vez se enamorase de alguien, no me dejaría en esa humillante ignorancia que construye la afrenta de los burlados. ¿Acaso me lo diría o de algún modo yo aceptaría el trance y tendría la suficiente serenidad como para entenderlo? Pero tal vez mejor sería hablarlo con ella, otorgarle el poder de decidir por sí misma, ayudarla a sentirse segura. Miércoles 17 de julio. Blanca estuvo triste hoy. Jaime, ella y yo cenamos en silencio. Esteban hacía su primera salida nocturna después de la enfermedad. No dije nada durante la comida porque demasiado sé cómo reacciona Jaime. Después, cuando él se fue virtualmente sin saludar, no pude tomarse como buenas noches. El, cru- el gruñido que a- antecedió el portazo. Me quedé leyendo el diario en el comedor y Blanca se demoró expresamente mientras levantaba la mesa. Tuve que alzar el diario para que ella retirara el mantel y entonces la miré. Tenía los ojos semillorosos. ¿Qué pasa con Jaime? Le pregunté. Con Jaime y con Diego. Me peleé con los dos. Demasiado enigmático. No pude imaginarme a Jaime y a Diego aliados contra ella. Diego dice que Jaime es un marica, por eso me peleé con Diego. Me golpeó dos veces la palabra, porque iba dirigido a mi hijo y porque le había dicho Diego, en quien cifro esperanzas, en quien confío. ¿Y se puede saber por qué motivo dichoso Diego se permite insultarlo? Se permite insultarlo. Blanca sonrió con un poco de amargura. Eso es lo peor, que no es un insulto, es la verdad. Por eso fue que me peleé con Jaime. Era evidente que Blanca se violentaba al decir todo eso, sobre todo por ser yo el destinatario de la revelación. A mí mismo me sonó a falso cuando dije, ¿y vos le das más crédito a la calumnia de Diego que a los que diga tu hermano? Blanca bajó los ojos. En la mano tenía la panera, era la imagen del patetismo, de un patetismo conmovedor y entre casa, entre casa. Justamente dijo, es el propio Jaime quien lo dice. Hasta ese momento nunca había pensado que mis ojos se pudieran abrir tanto. Me dolían las sienes, así que esos amigos, balbucé, sí, dijo ella, era un mazazo. Sin embargo, me di cuenta de que en el fondo de mí mismo ya existía una sospecha. Por eso, solo por eso la palabra no sonaba del todo nueva para mí. Una cosa te pido, agregó, no le digas nada. Está perdido, no siente escrúpulos, ¿sabes? Dice que las mujeres no lo atraen, que es lo que él no ha buscado, que cada uno tiene la naturaleza que Dios le dio y que él no le dio la capacidad de sentirse atraído por las mujeres. Se justifica con ardor. Te aseguro que no tiene complejo de culpa. Entonces dije, sin ninguna convicción, si le reviento la cabeza a trompadas vas a ver cómo le viene el complejo de culpa. Blanca se rió por primera vez en la noche. No me defraudes, yo sé que no vas a hacer eso. Entonces me entró el desánimo, un desánimo horrible, sin esperanza, si trataba de Jaime, de mi hijo, y que el que heredó la frente y la boca de Isabel, hasta dónde llegaba mi culpa y dónde empezaba la de él. Es cierto que yo no los entendí como debía, que no pude cumplir totalmente a la madre. Ah, yo no tengo vocación de madre, ni siquiera estoy demasiado seguro de mi vocación de padre. Pero esto que tiene que ver con el que haya terminado así. Quizás yo hubiera podido cortar esas amistades en su comienzo. Quizás si lo hubiera hecho, él habría seguido viéndose con ella sin que yo lo supiera. Tengo que hablarle, dije, y Blanca pareció resignada a la tormenta. Y además tenés que reconciliarte con Diego, agregué.
Jueves 18 de julio. Tenía dos cosas que decirle a Avellaneda, pero solo estuvimos una hora en el departamento y únicamente le hablé de Jaime. No me dijo que yo me fuera totalmente inocente y se lo agradecí. Mentalmente, claro. Pero yo pienso, además, que cuando un tipo viene por podrido no hay educación que lo cure, no hay atención que lo enderece. Claro que yo pude hacer más por él. Eso es tan cierto que no pude sentirme inocente. Además, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo preferiría? ¿Que él no fuera marica o simplemente sentirme yo libre de toda culpa? Qué egoístas somos, Dios mío, qué egoísta soy. Aún el sentirme al día con la conciencia es una especie de egoísmo. Me apego a la comodidad, al confort del espíritu. Al Jaime no lo vi. Viernes 19 de julio, tampoco lo vi hoy, pero sé que Blanca le dijo que yo quería hablar con él. Esteban es bastante violento, mejor que no se entere, o ya lo sabrá. Sábado 20 de julio, Blanca me trajo el sobre. La carta dice así: Viejo, sé que querés hablar conmigo y de antemano conozco el tema. Me vas a predicar moral y hay dos razones por las que no puedo aceptar tu prédica. La primera, que yo no tengo nada que reprocharme. La segunda, que vos también tenés tu vida clandestina. Te he visto con la chiquilina esa que te ha enredado y creo que estarás de acuerdo en que no es la mejor forma de guardar el debido respeto a la memoria de mamá. Pero ella vos con tu puritanismo unilateral, como a mí no me gusta lo que haces y a vos no te gusta lo que yo hago. Lo mejor es desaparecer, ergo, desaparezco. Tenés el campo libre. Soy mayor de edad, no te preocupes. Me, me imagino además que mi retirada te acercará más a mis hermanitos. Blanca lo sabe todo. Por más informes dirígete a ella. A Esteban lo enteré yo en la tarde de ayer en su oficina. Para tu tranquilidad debo confesarte que reaccionó como todo un machito y me dejó un ojo negro. El que aún tengo abierto me alcanza para ver el futuro. No es tan malo, ya verás. Y, y dirigir la última mirada a mi simpático familiar, tan pulcra, tan formal. Saludos, Jaime. Le alcancé el papel a Blanca y lo leyó detenidamente y dijo: Ya se llevó sus cosas esta mañana. Estaba pálida cuando agregó: Y lo de la mujer es cierto. Es y no es, dije. Es cierto, más es cierto que mantengo un vínculo con una mujer, una muchacha casi, vivo con ella, no es cierto. En cambio, que ello signifique una ofensa a tu madre, me parece que tengo derecho a querer a alguien. Bueno, a esta muchacha la quiero. No me he casado con ella, solo porque no estoy seguro de que eso sea lo más conveniente. Tal vez esta última frase estaba de más, no sé bien. Ella tenía los labios apretados, creo que vacilaba entre cierto atavismo filial y un sentido muy simple de lo humano. ¿Pero es buena? Preguntó ansiosa. Sí, es buena. Dije, dije sí, es buena, dije. Respiró aliviada. Aún me tiene confianza. También retiré aliviado, al sentirme capaz de provocar esa confianza. Entonces obedeció una repentina inspiración. ¿Es mucho pedirte que la conozcas? Yo misma te lo iba a pedir, dijo. No hice comentarios, pero el agradecimiento estaba en mi garganta. Domingo 21 de julio. Quizás al principio cuando lo nuestro empezó lo había preferido, ahora creo que no. Lo, lo anotó antes que nada. Lo anotó antes que nada, porque tengo miedo de olvidarlo. Esa fue una respuesta, porque esta vez le hablé con toda franqueza. El tema matrimonio fue discutido hasta agotarlo. Antes de que viniéramos aquí al apartamento, yo me di cuenta de que a vos te resultaba penoso pronunciar esa palabra. Un día la dijiste en el zaguán de mi casa, y por haberlo dicho tenías toda gratitud. Sirvió para que yo me decidiera a creer en vos, en tu cariño, pero no podía aceptarla, porque hubiera sido una base falsa para este presente, que era un futuro entonces. De aceptarla, hubiera tenido que aceptar también en vos que vos te obligaras a una decisión para lo que no estabas maduro. Me bloqueé yo, en cambio, pero como es lógico, puedo estar más segura de mis reacciones que de las tuyas. Yo sabía que aún doblegándome no te guardaría rencor. Si te forzaba a doblegarte, en cambio, no sabía si vos me guardarías un poco de rencor. Ahora todo pasó, ya casi hay algo atractivo en la mujer que la lleva a defender la virginidad, a exigirse las máximas garantías para rodear su pérdida. Después, cuando una ya cayó, entonces se da cuenta de que todo era mito, una vieja leyenda para cazar maridos. Por eso te digo que ahora no estoy segura de que el matrimonio era nuestra mejor solución. Lo importante es que estemos unidos por algo. Ese algo existe, ¿verdad que sí? Ahora bien, ¿no te parece no te parece más poderoso, más fuerte, más lindo que lo que nos una sea
eso que verdaderamente existe, y no un simple trámite. El discurso ritual de un juez apurado y panzón. Además están tus hijos. Yo no quiero parecer como queriendo disputar tu vida con la imagen de tu mujer. No quiero que ellos sientan celos en representación de su madre. Y finalmente está tu miedo al tiempo, al que te vuelves viejo y yo me iré a otra parte. No seas tan mimoso. Lo que más me gusta de vos es algo que no habría tiempo capaz de quitártelo. Más que sus verdades eran mis deseos los que ella anunciaba tan calmosamente. Por otra parte, qué agradable de oír. Lunes 22 de julio. Preparé cuidadosamente el encuentro, pero Avellaneda no sabía nada. Estábamos en la confitería. Muy pocas veces salimos juntos. Ella siempre está nerviosa y cree que nos va a ver alguien de la oficina. Yo le digo que tarde o temprano eso tiene que ocurrir. Tampoco nos vamos a pasar la vida encerrados en el apartamento. Más pobre el pocillo. Ella vio mi mirada. ¿A quién vistes? ¿Alguno de allá? Allá es la oficina. No, no es de allá, pero es alguien que quiere conocerte. Se puso tan nerviosa que por un momento me arrepentí de haberle provocado esa prueba. Siguió el rumbo de mi mirada y la dirección antes de que yo dijese otra cosa. Después de todo, Blanca debe de tener algún rasgo mío. La llamé con un gesto. Estaba linda, alegre, simpática. Me sentí bastante orgullosa de mi paternidad. Esta es Blanca, mi hija. Avellaneda te dio la mano. Temblaba. Blanca estuvo muy bien. Por favor, tranquilícese. Fui yo quien quiso conocerla. Pero Avellaneda no recuperaba su equilibrio. Murmuraba terriblemente inquieta. Jesús, no puedo hacerme la idea de que él haya hablado de mí. No puedo hacerme la idea de que usted haya querido conocerme. Perdóneme, debo parecerle no sé qué. Blanca hacía todo lo posible por calmarla. Yo también, pese a todo, pude advertir que un cabo de simpatía se había tenido entre las dos mujeres. Son casi de la misma edad. De a poco Avellaneda se fue tranquilizando, así y todo derramó alguna lagrimita. A los 10 minutos ya hablaban como dos personas civilizadas y normales. Yo las dejaba, era un placer nuevo tenerlas a las dos junto a mí, a las dos mujeres que quiero más. Cuando nos separamos, Avellaneda insistió con fervor en que yo acompañara a mi hija. Caminamos unas cuadras bajo la llovizna antes de tomar el omnibus. Después ya en casa Blanca me dio un abrazo, uno de esos abrazos que ella no derrocha y que por eso mismo son más memorables. Con sus mejillas junto a la mía me dijo, me gusta de veras, nunca quería que supieras elegir tan bien. Comí un poco y me fui a la cama. Tengo un cansancio equivalente a un año entero de trabajos forzados, pero ¿qué importa? Martes 23 de julio. No la veía a Avellaneda desde ayer. Cuando nos dejó a Blanca y a mí hoy temprano en la oficina, se acercó a mi mesa con dos biblioratos para hacerme una consulta. Siempre nos cuidamos durante el trabajo, hasta ahora. Nadie se dio cuenta, pero hoy la examiné con atención. Yo quería saber cómo había salido de aquella trampa que le había preparado. Estaba seria, muy seria, casi sin colorete. Le di las indicaciones. Estábamos rodeados de gente, así que no podíamos decirnos nada, pero ella cuando se retiró aprovechó para dejarme dos taloneros y un pedacito de papel con un solo garabato. Gracias. Viernes 26 de julio, 8 de la mañana. Estoy desayunando en el Tupi, uno de mis mayores placeres, sentarme junto a cualquiera de las ventanas que miran hacia la plaza. Llueve, mejor todavía. He aprendido a querer ese monstruo folclórico que es el Palacio Salvo. Por algo figura en todas en las postales para turistas. Es casi una representación del carácter nacional. Guarango, soso, recargado, simpático. Es tan pero tan feo que lo pone a uno de buen humor. Me gusta el tupi a esta hora, bien temprano, cuando todavía no lo han invadido los maricas. Me había olvidado de Jaime, qué pasadilla. Y solo hay uno que otro viejo aislado leyendo el día o el debate con increíble fruición. La mayoría son jubilados que no han podido apearse de sus madrugones. Si seguiré yo viendo el tupi cuando me jubile, no podré acostumbrarme a disfrutar de la cama hasta las 11 como un hijo de director cualquiera, la verdadera decisión de la clase social. Habrá que habrá que hacerla teniendo en cuenta la hora en que cada uno se tira de la cama. Se acerca Biancamano, el mozo amnésico, eficientemente candido y risueño. Por quinta vez le pido un cortado chico con medias lunas y él me trae un café
largo contra Traviatas. Es tanta su buena voluntad que me doy por servido. Mientras yo echo los cuadros de azúcar en el pocillo, él me habla del tiempo y del trabajo. Esta lluvia le molesta a la gente, pero yo digo, ¿estamos en invierno o qué? Yo le doy la razón porque es evidente que estamos en invierno. Después lo llama un señor de la mesa de fondo, bastante molesto porque Biancamano le trajo algo que él no había encargado. Es uno que no se da por vencido, o quizás es un mero argentino que viene a hacer su semanal negocio de dólares y todavía no conoce las costumbres de la casa. En la segunda parte de mi festín entran los diarios. Hay días en que los compro todos. Me gusta reconocer sus constantes, el estilo de Cabriola sintáctica en los editoriales del debate, la civilizada hipocresía del país, el masacote informativo del día, apenas interrumpido por una que otra morisqueta anticlerical, la robusta complexión de la mañana, ganadera como ella sola. ¿Qué diferencia? Qué diferentes y qué iguales. Entre ellos juegan una especie de truco, engañándose unos a otros, haciéndose señas, cambiando las parejas, pero todos se sirven del mismo mazo y todos se alimentan de la misma mentira. Y nosotros leemos y a partir de esa lectura creemos, votamos, discutimos, perdemos la memoria, nos olvidamos generosa, cretinamente de que hoy dicen lo contrario de ayer, que hoy defienden absurdamente aquel que quiere ayer dijeron. Ayer dijeron pestes. Y lo peor de todo, que hoy ese mismo aquel acepta orgulloso y ufano esa defensa. Por eso prefiero la espantosa franqueza del Palacio Salón. Porque siempre fue horrible, nunca nos engañó, nunca se instaló aquí, él en el sitio más concurrido de la ciudad, y desde hace 30 años nos obliga a que todos, naturales y extranjeros, levantemos los ojos en homenaje a su fealdad. Para mirar los diarios hay que bajar los ojos. Sábado 27 de julio. Está, entusias- está entusiasmada con Blanca. Nunca me imaginé que fuera capaz de tener una hija tan encantadora. Me lo dice más o menos cada media hora, esta frase y la de Blanca. Nunca creí que supieras elegir tan bien. No hablan muy amablemente de mí, de la confianza retroactiva que ellas depositan en mis respectivas capacidades de generar y de escoger, pero estoy contento y Avellaneda también. Su grabateo, gracias del martes pasado, tuvo después amplio desarrollo. Confiesa haber pasado un mal momento cuando se enfrentó a mi hija. Pensó que Blanca venía a hacerle una escena con todos los reproches que se imaginaba, explicables, que ella se creía que a punto de merecer. Pensó que el choque iba a ser tan violento, tan grave, tan demoledor, que lo nuestro no iba a sobrevivir, y solo entonces se cuenta cabal de que eso nuestra realmente importaba en su vida, y eso nuestro realmente importaba en su vida, que quizás le fue insoportable acabar ahora con esta situación que apenas tiene patente de provisoria. No querrás creerlo, pero todo eso me pasó por la cabeza mientras tu hija se acercaba por entre las mesas. Por eso la actitud amistosa de Blanca fue por ella un regalo inesperado. Decime, ¿podré ser su amiga? Es ahora, es ahora, se pregunta esperanzada y pone una cara deliciosa, tal vez la misma con que hace 20 años ah, habrá preguntado a sus padres sobre los Reyes Magos. Martes 30 de julio. No hay noticia de Jaime. No hay noticia de Jaime. Blanca preguntó a la oficina. Hace 10 días que no va. Con Esteban hemos llegado al tácito acuerdo de no hablar del problema. Para él ha sido un golpe también. Me pregunto cómo reaccionará cuando se entere de la existencia de Avellaneda. Le he pedido a Blanca que no le diga nada, por ahora al menos. Tal vez yo exagere la nota, citando a mis hijos, o permitiendo que ellos se encaramen allí. Es una función de jueces. Yo he cumplido con ellos. Les he dado instrucciones, cuidado, cariño. Bueno, quizás el tercer rubro ha sido un poco avaro, pero es que yo no puedo ser uno de esos tipos que andan siempre con el corazón en la mano. A mí me cuesta ser cariñoso, inclusive en la vida amorosa. Siempre doy menos de lo que tengo. Mi estilo de querer es ese, un poco reticente, reservado al máximo solo para las grandes ocasiones. Quizás haya una razón, y es que tengo la manía de los matices y de las grabaciones, de modo que si siempre estuviese expresando el máximo, ¿qué dejaría para eso?
para esos momentos. Hay 4 o 5 en cada vida y en cada individuo, en que uno debe apelar al corazón en pleno, también siendo un leve resquemor frente a lo cursi. Y a mí lo cursi me parece justamente eso, andar siempre con el corazón en la mano, al que llora todos los días, que le queda por hacer cuando le toque un gran dolor, un dolor para el cual sea necesario las máximas defensas. Siempre puede matarse, pero eso después de todo no deja de ser una pobre solución. Quiero decir que es más bien imposible vivir en crisis permanente, fabricándose una impresionabilidad que lo sumerja a uno, una especie de baño diario en pequeñas agonías. Las buenas señoras dicen que su habitual sentido de la economía psicológica, que no van a ir al cine a ver películas tristes porque bastante amarga es la vida, y tienen algo de razón, bastante amarga es la vida como para que además nos pongamos plañideros o mimosos o histéricos solo porque algo se puso en nuestro camino y no nos deja conseguir nuestra excursión hacia la dicha, que a veces está al lado del desatino. Recuerdo que una vez cuando los chicos iban al colegio, en la clase de Jaime pusieron un deber, una de esas recurrentes composiciones sobre el clásico tema de la madre. Jaime tenía 9 años y volvió a casa sintiéndose profundamente desgraciado. Yo traté de hacerles entender que eso le iba a pasar muchas veces, que él había perdido a su madre y debía conformarse, que no era cosa de estar llorando por eso todos los días, y que la mayoría prueba de afecto era precisamente demostrar que esa ausencia no le ponía en inferioridad de condiciones frente a los otros. Quizás mi lengua fuera inapropiada para su edad. Lo cierto es que dejó de llorar, me miró con una, anima, una animadversión estremecedora y con una firmeza de predestinado pronunció estas palabras: vos vas a ser mi madre vos vas a ser mi madre si no te mato. ¿Qué quiso decir? No era tan chico como para no saber que estaba reclamando un absurdo, pero quizás no era tan grande como para disimular mejor su primera agonía, la primera de esas diarias agonías en las que después concentró sus rencores, sus rebeldías, sus frustraciones, el hecho de que sus maestras, sus compañeros, la sociedad reclamaran a su madre, le hacía sentir por primera vez toda la fuerza de su ausencia. No sé por qué prodigio imaginativo me echaba a mí las culpas de esa ausencia. Quizás pensaba que si yo la hubiese cuidado mejor, ella no habría desaparecido. Yo era el culpable, por lo tanto debía sustituirla. Si no te mato, no me mató, claro, pero se vino a matar él, a anularse él, ya que el hombre de la familia le había fallado. Se dedicó a negar al hombre que había en sí mismo. Ufa, qué complicada explicación para desarrollar un hecho tan escueto, tan ordinario, tan ilevantable. Mi hijo es un marica, uno como el repugnante de Santini, el que tiene la hermana que se desnuda. Hubiera preferido que me saliera ladrón, mofinama, mofinómano, imbécil. Quisiera sentir lástima hacia él, pero no puedo. Sé que hay explicaciones racionales y hasta razonables. Sé que muchas de esas explicaciones me cargarían a mí como parte de la culpa. Pero ¿por qué Esteban y Blanca crecieron normalmente? ¿Por qué ellos no se desviaron y el otro sí? Justamente el otro, el que yo más quería. Nada de lástima, ni ahora ni nunca.